Amén y gracias a Dios. Estefanía, muchas gracias por ayudarnos, gracias por encargarte. Bueno, muy buena tarde. Es jueves y al ser jueves estamos nosotros hablando, estamos nosotros tomando unas clases, desarrollando un tema y el tema es escatología bíblica, pero por temas. Este es un curso totalmente diferente a lo que hemos dictado. No se llama el curso Apocalipsis, ya lo hemos dicho varias veces, se llama escatología por temas porque precisamente la idea es, de una manera ordenada, de una manera sistemática, abordar cada una de estas cosas futuras, eventos o hechos futuros que están por suceder. Ya vamos nosotros saliendo de lo que es el tema del Bema o el Tribunal de Cristo. Ya hemos nosotros tocado estos temas tan importantes como el significado del tribunal, el tiempo en el cual ocurrirá el juicio delante del tribunal de Cristo, el lugar donde ocurrirá el juicio delante del tribunal de Cristo, quién será el juez en ese tribunal, quiénes serán los juzgados en el tribunal, cuál es la base de ese juicio en ese tribunal, cuáles son, quiénes serán avergonzados, quiénes serán humillados en ese tribunal, pero al mismo tiempo cuáles serán las recompensas en ese tribunal. Y cuando hablamos de las recompensas en ese tribunal, pues hablamos nosotros de 5 diferentes clases de coronas. No mencionamos a la corona de la cual se habla en el Salmo capítulo 103, que es la corona de favores y misericordias, sino que nos referimos a las coronas que el Señor ha prometido para todos aquellos que le sirven, para todos aquellos que hicieron algo específico. Y eso específico es lo que el mismo Señor ha dejado especificado en su palabra que tenemos todos que hacer para alcanzar o ganar una de esas recompensas, uno de esos galardones o una de esas coronas. Usted ya sabe que el recibir la corona significa autoridad, autoridad que será ejercida o manifiesta en un momento histórico que en la Biblia se llama el milenio, que ocurre después de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y también hemos hablado de la diferencia entre la segunda venida del Señor Jesucristo y el arrebatamiento de la iglesia, que definitivamente en la Biblia son dos cosas completamente diferentes. Hemos hablado nosotros de coronas y hace 8 días tuvimos esta clase maravillosa en donde hablamos de la corona de vida, la corona de justicia, la corona de gloria. Hace 15 días hablábamos nosotros de la corona incorruptible, de la corona de gozo. Y hace 8 días no solamente tuvimos la clase, sino que también tuvimos un quiz. Tuvimos una experiencia como de evaluación. Usted presentó su evaluación, usted presentó su quiz y pues usted ya sabe cómo le fue porque usted mismo se calificó. Ahora, hoy tenemos que hablar o comenzar a hablar de lo que sigue después del tribunal de Cristo. Recuerde que lo que sigue, lo que estuvo antes o lo que va a pasar antes del tribunal de Cristo es el arrebatamiento de la iglesia. Y antes del arrebatamiento de la iglesia, lo que va a ocurrir es que la iglesia cae en un estado llamado en Apocalipsis capítulo 3 el estado de la Odisea, que es la iglesia tibia. En ese estado la iglesia ya se encuentra. Los cristianos, la mayoría de ellos, en este tiempo son tibios. No saben ni dónde están parados. Son perezosos. Son ambivalentes. Son, como dice Santiago capítulo 1, de doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No tiene una firmeza doctrinal. No tiene una firmeza teológica. Por lo tanto, no tiene una firmeza en el servicio, porque la firmeza en el servicio depende de la firmeza doctrinal. Esa es la característica lamentable de la iglesia contemporánea. Es una iglesia emocionalista, es una iglesia almática, es una iglesia que vive dependiendo de las emociones, del estado de ánimo, de la voluntad, de si quiere hacerlo o de si no quiere hacerlo. Es una iglesia tan niña y conformada por unos cristianos tan niños y tan inmaduros que apenas pasa algo en la congregación, se pone a llorar, se deprime y quiere irse o lamentablemente se va. Esa es la condición de la iglesia de este tiempo. Es una iglesia niña, es una iglesia enana, es una iglesia carnal, es una iglesia perezosa, es una iglesia infestada por las cosas del diablo. Lastimosamente hay que decirlo, es así. No es una iglesia avivada
Por eso el tema en este tiempo debe ser: deje la pereza, deje la tibieza, avívese más bien, avive el fuego del don de Dios que está en usted, como lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. Es una iglesia que, si le toca escoger entre las cosas de Dios o las cosas de este mundo, va a escoger las cosas de este mundo. De tal modo que la iglesia de la Odisea, que es a esta dispensación eclesiástica, se le dice: pero tú dices que eres rico y que no tienes ninguna clase de necesidad. Soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Pero es rico y se ha enriquecido y no tiene ninguna necesidad. ¿De qué clase? Económica. Porque es una iglesia mundana y es una iglesia materialista. Es una iglesia que va detrás del dinero. Y el Señor dice: y no sabes que tú eres un pobre, ciego, miserable, desventurado y desnudo. O sea, usted puede ser muy rico en dinero y en cosas materiales y jactarse de todo eso, pero puede ser bien pobre, bien arruinado espiritualmente hablando. No como la iglesia de Esmirna, también la estudiamos. La iglesia de Esmirna era económicamente pobre, pero espiritualmente muy rica. Si le tocara escoger, ¿qué preferiría ser? ¿La iglesia de la Odisea o la iglesia de Esmirna? Ahora, lo mejor es ser espiritualmente rico y económicamente también vivir en la sobreabundancia, claro que sí. Pero si me tocara escoger entre lo uno y lo otro, pues prefiero no estar tan acomodado económicamente, pero tener una fe grande, tener una espiritualidad grande, tener una comunión con Dios grande, realmente vistosa. Eso lo preferimos antes de ser personas mundanas, seculares, materialistas, tibias, de doble ánimo, que no sirven, solamente se sirven a ellos mismos y solamente sirven a sus propios vientres y a sus propios intereses y a su propia conveniencia. Ya cuando veamos que la iglesia ha caído en esto y la iglesia ya cayó en esto, entonces estamos a las puertas del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia consiste en el traslado de los creyentes de la tierra al cielo, y también ya hablamos de la resurrección de los muertos, y también ya al menos tocamos el tema de dónde están los que han muerto en Cristo, que no se encuentran en el cielo. Los que han muerto en Cristo se encuentran en un lugar llamado el paraíso y tiene otro nombre, el seno de Abraham. De ahí serán sacados en el arrebatamiento de la iglesia a través de la resurrección de los muertos. Les será dado un cuerpo glorificado y serán llevados al cielo. Y después los que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo, pues también seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en el cielo. Es el arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿para qué es el arrebatamiento de la iglesia? Bueno, el arrebatamiento de la iglesia es para varias cosas, varias cosas. Una de ellas, sacarnos de esta tierra antes de que comience ese periodo nefasto, terrible, calamitoso, que la escritura llama. Aquí comenzaron las preguntas. Entonces responda, por favor. Si me está prestando verdadera atención, no necesita usted que yo le repita lo que acabo de preguntar. Ok, ese periodo calamitoso se llama la gran tribulación. Usted me está prestando atención, ¿cierto? Usted está sentado frente a su equipo, frente a su dispositivo. Ya han corrido 11 minutos, 11 minutos de esta clase. No nos vamos a demorar mucho. Usted no puede estar en la cocina, no puede estar en la ventana, no puede estar en la habitación, no puede estar en la puerta, no puede colocar esto en altavoz diciendo, excusándose, engañándose y diciendo: es que yo lo voy escuchando mientras voy. No, usted termina por no escuchar. Usted termina por no aprender. Así que yo le pido a usted, dele al Señor este tiempo que queda de aquí a las 7 de la noche. Dele a su Señor eso. Entréguele al Señor eso. Que esa sea una ofrenda. Entienda que ofrenda no es solamente lo que sale de su bolsillo. Se necesita, se requiere y no lo deje de hacer. Pero ofrenda es todo lo que usted le ofrece al Señor. Y no puede compartir un tiempo entre el Señor y otras ocupaciones. Créame que si usted le da este tiempo a su Señor, a partir de las 7 de la noche, a usted le va a rendir un montón con el resto de sus ocupaciones. Entonces, siéntese juicioso a escuchar la palabra del Señor. ¿Para qué el arrebatamiento? El arrebatamiento principalmente para sacarnos a nosotros de ese momento, para que no vivamos, para que no pasemos por ese momento terrible, por ese momento espantoso llamado, usted respondió muy bien, la gran tribulación. Muy bien. Pero otros propósitos se persiguen acá. Por ejemplo, la iglesia es sacada de acá
para lo que sigue después del arrebatamiento. Que es que eso la mayoría de creyentes no lo entienden. O sea, entienden la primera razón, pero no la segunda. Ellos dicen, es que el Señor va a arrebatar a la iglesia antes de la gran tribulación. Sí, tiene toda la razón. Y la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Sí, tiene toda la razón. Yo creo que los argumentos ya han sido de peso para demostrar que el medio tribulacionismo y el post-tribulacionismo no se enseña en la Biblia. Lo que se enseña es el pretribulacionismo. ¿Eso con qué se come? Pues ya pasamos por ahí, le toca devolverse a las clases, están en YouTube. Ya hablamos de pretribulacionismo, que enseña que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá antes de que comience la gran tribulación. Y ya se presentaron todos los versículos, la cantidad de argumentos bíblicos, todo eso está ahí en este curso y está quedando bien ordenadito. Recuerde, ¿por qué todas estas clases? ¿Por qué la playlist? ¿Y por qué el portal de YouTube? Porque ese es el legado que queda ahí. Toda esa información tiene que quedar ahí para que usted agarre el link y usted lo comparta con Raimundo y todo el mundo. Si usted lo está haciendo la tarea. Si no lo está haciendo, hágalo. Porque si no va a predicar usted mismo en vivo y en directo, al menos comparta un link y diga, venga, escuche esto que le va a servir. Y ahí tiene usted cómo servirle a Dios también. Quien lo creyera, pero repartir links, compartir links de clases, de teología, de Biblia, de predicaciones, también es servirle al Señor. Entonces, la mayoría de los cristianos dicen, el arrebatamiento de la iglesia es para sacar a la iglesia de la tierra y que no viva la gran tribulación. Muy bien, eso es una razón. Pero la otra, ¿y cuál es la otra? Dicen, el arrebatamiento de la iglesia es para llevar a los cristianos de la tierra al cielo y ponerlos delante de un tribunal. Ah, de esa sí no hablamos. ¿Por qué no hablamos de esa? O por ignorancia o por conveniencia. Por ignorancia porque nadie me ha enseñado. Por conveniencia porque es que donde yo comience a enseñar que después del arrebatamiento, el Señor me lleva inmediatamente, después de saludarme y abrazarme y decirme que me quiere mucho y todo eso, el Señor me lleva inmediatamente y me pone delante de un trono, delante de un tribunal para juzgarme por lo que hice en cuanto a servicio mientras que estaba yo vivo en este cuerpo y en este plano terrenal. Si usted va a decir que el arrebatamiento de la iglesia es para sacar a la iglesia de la gran tribulación para que no pase la gran tribulación, también tiene que decir que el arrebatamiento de la iglesia es para presentar a los creyentes delante del tribunal de Cristo para que sean juzgados por su servicio a Dios. Y ya todo lo concerniente a ese tribunal, pues ya lo enseñamos. Ahí están las clases y pues no lo voy a volver a repetir. Ahora, ¿qué ocurre después de que el último de los creyentes, el último de los cristianos, haya sido juzgado en ese tribunal? Lo que sigue después de eso es un evento que se conoce en la Sagrada Escritura como las bodas del Cordero. Escríbalo ahí, por favor. Es el título de la lección de hoy. Las bodas del Cordero. Escríbalo ahí, por favor. Con respecto al tema de las bodas del Cordero, es doctrina, las bodas del Cordero, pues el Señor Jesucristo lo enseñó bastante, los apóstoles lo enseñaron bastante, y sobre todo en el libro de Apocalipsis se enseña bastante. Revise conmigo el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 29. Repito, Juan capítulo 3, versículo 29. Juan capítulo 3, versículo 29. Me avisa cuando ya, por favor. Bien, ahora, note usted que antes de las bodas es un juicio, ¿no? Note usted que antes de las bodas ya significa un momento romántico, un momento amoroso, un momento cariñoso, un momento de coqueteo, un momento de amorío con el Señor. Eso las bodas, eso es una boda, ¿cierto? Una boda es un momento inolvidable, un momento espectacular. Pero antes de las bodas hay un juicio, el tribunal de Cristo, que es un momento tenso, ¿no? Cuando uno le dicen, venga y cruzamos cuentas, por más que usted tenga las cuentas claras, será un momento tenso, un momento de nervios, ¿sí? Porque es un momento donde tengo que dar la cara, un momento donde tengo que explicar, un momento donde tengo que exponer qué se hizo, qué no se hizo.
y el Señor, como es juez justo, va a presentar las pruebas y va a decir usted hizo o va a decir usted no hizo. Y si no hizo va a ser avergonzado y si no hizo va a ser humillado, pero si hizo va a ser coronado, galardonado, recompensado. Por eso entonces recuerde usted que cada una de las coronas se entrega de acuerdo a una labor en específico que usted tiene que hacer. No es el servicio que usted le quiera dar al Señor. No. No es yo le voy a servir al Señor en esto. No, pues quizás eso no es lo que el Señor le está pidiendo que haga. Y usted lo haga y el Señor le diga en aquel día, pero yo a usted nunca lo conocí. O sea, usted se inventó su propio servicio y no tenía que inventarse su propio servicio. Tenía que descubrir en la Biblia y allá en lo profundo de su espíritu a qué yo lo llamé y ocuparse en eso. Y yo prometí que si usted se ocupaba responsablemente de eso, yo lo iba a galardonar, yo lo iba a premiar. Entonces yo no me puedo inventar el servicio. Juan capítulo 3, versículo 29 dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Juan el Bautista. De pronto usted en su Biblia encuentra un título sobre el versículo 22 que se llama El amigo del esposo. Está hablando aquí el amigo del esposo. Está hablando metafóricamente, pero está señalando proféticamente un evento. El versículo 28 dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. A Juan el Bautista le preguntaban, ¿usted es el Cristo? Y Juan el Bautista siempre negaba y decía, yo no soy el Cristo. Entonces, si usted no es el Cristo, ¿quién es usted? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Eso dice Mateo capítulo 3, versículo 3. Pero cuando aparece el Señor Jesucristo, dice, Él sí es el Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ya había dicho, no soy el Cristo, y cuando presentó a Cristo dijo, Él sí es el Cristo. Ahora, metafóricamente, el versículo 29 dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo. Entonces aquí hay tres figuras, entiéndalo bien. Primera figura, el esposo. Segunda figura, la esposa. Y tercera figura, el amigo del esposo. De estos tres, ¿quién sería Juan el Bautista? Responda por favor correctamente y déjeme su respuesta en el chat. Gracias. Sí, pero estoy preguntando, de estos tres, ¿quién sería el amigo del esposo? ¿Sí? ¿Quién sería el amigo del esposo? Juan el Bautista. O como si le preguntara, ¿quién sería Juan el Bautista? Pues Juan el Bautista sería el amigo del esposo. Entonces la misma pregunta abordada o planteada desde dos diferentes direcciones, pero llegamos a la misma respuesta, ¿sí? Es como un juego de palabras en la pregunta. ¿Quién es el amigo del esposo? Juan el Bautista. ¿Quién viene siendo Juan el Bautista? El amigo del esposo. Ok, porque él mismo dijo, es que yo no soy el Cristo. Ahora, como él no es el Cristo, entonces él no es el esposo. En ese orden de ideas, es la repetición de la repetidera, pero no importa. En ese orden de ideas, ¿quién es el esposo? ¿Quién vendría siendo el esposo? El esposo es Jesús. Muy bien, el esposo es Cristo. Muy bien. Excelente, muy bien. Y en ese orden de ideas, entonces, ¿quién vendría siendo la esposa? La iglesia sería la esposa sería la iglesia. Ahora, necesitamos nosotros entender o recordar qué es la iglesia. Usted responde la iglesia y usted está en lo correcto. Muy bien, dese un aplauso a usted. Usted que cayó en cuenta. Bueno, el amigo del esposo es Juan el Bautista. El esposo es Cristo y la esposa es la iglesia. Eso está perfecto. Usted sabe quién es Juan el Bautista, usted sabe quién es Cristo, pero quizás no entendamos bien lo que es la iglesia. La palabra iglesia viene de un término en el griego que es eclesia. Se escribe con K y con S. O sea, lo mismo, pero usted tiene que cambiar la G por la K
y la primera letra, que es la I, por una E. ¿Y cómo le queda? Le queda eclesia. Eclesia, ya en nuestro idioma, iglesia. Pero desde la etimología de la palabra, el término eclesia significa una cosa. ¿Qué significa el término eclesia? Si usted llega a la definición, usted entenderá por quiénes está conformada la iglesia. Y también entenderá quiénes realmente no pertenecen a la iglesia. ¿Qué significa la palabra eclesia? Sin buscar lógicamente en el buscador de internet, sin buscar en el celular, sin buscar por allá en el computador, porque es que aquí estamos tanteando qué hay en su cabeza, tanteando cuál es su conocimiento. Si tiene usted que decir no sé, pues responda no sé, pero aquí le va a tocar responder es no me acuerdo, porque esto se ha enseñado y se ha enseñado muchas veces. Entonces responda, por favor, muchas gracias. Eclesia, ¿qué significa? Bien, dos no me acuerdo. Ok, ¿y el resto? No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no. No, no hay respuesta. No recuerdo. Ok, muy bien. Pues es una palabra, eclesia, y toda palabra tiene un significado, tiene una definición, ¿cierto? Eclesia significa lo siguiente, significa eclesia, dos puntos, los llamados a salir fuera o los llamados a ir afuera. Eso significa la palabra eclesia y no significa ninguna otra cosa. Eclesia, los llamados a salir fuera o los llamados a ir afuera. Eso significa la palabra eclesia. La señora María, ya me acordé. Me alegra que se haya acordado. Imagino que el resto también ya se acordó. Ok, pero eso se ha enseñado bastante, se ha enseñado mucho. Realmente aquí lo que estamos haciendo es repasar. Ok, muy bien. Eso significa la palabra iglesia. La iglesia está conformada por los que son llamados por el mismo Dios a salir fuera o por los que son llamados por el mismo Dios a ir hacia afuera. Esto entonces, esto entonces es un llamado a unos individuos en un doble sentido. Sí, en un doble sentido. Analícelo y se va a dar cuenta. Porque cuando a mí me llaman a salir fuera, pues yo me pregunto, ¿a salir fuera de dónde? No se atreva todavía, no se apresure todavía a responder. Porque a veces nos apresuramos y cuando pedimos los versículos, como que no doy con el versículo. Entonces yo me pregunto, Dios me está llamando a mí a salir afuera, ¿de dónde? Y ese afuera es un lugar también. Entonces el afuera es un dónde también. Dios me llama a mí a salir de un lugar, pero me llama a mí también a ir a otro lugar. Ahora sí, después de este planteamiento, Dios me está llamando a salir afuera. Sea lo más teológico, lo más bíblico, lo más escritural que usted pueda, por favor. Dios me está llamando a mí a salir afuera o a ir fuera. ¿De dónde? ¿De qué? Ahí usted puede responder. ¿Afuera de dónde? Primero, ¿de dónde? Si eso es lo primero, ¿de dónde? Yo no puedo responder lo segundo sin haber respondido lo primero. ¿De dónde tengo que salir? Sea lo más teológico, sea lo más bíblico, sea lo más escritural, por favor. ¿De dónde salga? Primero desde lo más, primero desde lo más espiritual del asunto. Y desde lo más espiritual del asunto, entonces, a ver, del sistema del mundo. Esa respuesta está muy buena. Dios me llama a mí para salir del sistema del mundo. Pero hay que ponerle versículos a esto, ¿no? O sea, hay respuestas de verdad que nos atrevemos a dar la frase, pero después argumentemelo con la Biblia y como que no. Y todo tiene que ser argumentado con la Sagrada Escritura. Recuerde que esto es un discipulado. Y un discipulado es para gente que conoce la palabra de Dios. Por eso hablamos así nosotros, aquí a puerta cerrada, en lo virtual, en donde nos reservamos el derecho de admisión. Así que si usted está dentro de la clase, pues dése por bien servido. Porque no todo el mundo está dentro de la clase. Dese por bien servido. Por eso se exige. Y por eso el tonito. ¿Mm? Porque se exige.
para que la gente crezca, para que la gente aprenda. Soy llamado a salir del sistema del mundo. Eso puede ser un Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios me llama a salir del mundo. ¿De dónde más me llama a salir? Me llama a salir, bueno, de las cosas del mundo ya se había dicho, me llama a salir de la ignorancia, muy bien, Edwin. Me llama a salir de la ignorancia para conocer la palabra de Dios, pero salir de la ignorancia, que sería lo mismo que salir de las tinieblas, que sería lo mismo que salir, muy bien, Germán, del mundo, muy bien, Germán, de la carnalidad y muy bien, Germán, del pecado. Me llama a mí a salir del reino de las tinieblas. Me llama a mí a salir del gobierno del diablo, del gobierno de Satanás. De eso me llama a salir. Ahora sí, vamos a otro aspecto. ¿Me llama a salir de dónde? De las cuatro paredes de la congregación. ¿Cierto? Me llama a salir de las cuatro paredes de la congregación también. O sea que el individuo que conforma la iglesia, póngale cuidado. Y ahí es donde usted coge el termómetro espiritual y usted se lo pone. ¿Se lo pone dónde? Debajo de su lengua espiritual o se lo pone en su axila espiritual. Y ahí es donde usted comienza a medirse la temperatura espiritual y comienza a medir su conocimiento. Porque entonces decimos, voy a la iglesia, pero ¿qué entiende por iglesia? ¿Cuatro paredes y un montón de personas ahí sentadas en la banca? ¿Eso es iglesia? No. Eso es una congregación. Pero quizás no sea una iglesia, porque quizás los que se están congregando ahí ni siquiera entienden la definición de la palabra iglesia. Y quizás los que están sentados ahí congregados ni siquiera hayan salido todavía del pecado, del mundo, del gobierno de Satanás, de la ignorancia, de la carnalidad, de la tibieza, de la pereza, de la ineficacia, de la inutilidad, de las cuatro paredes. Ahora esto es un llamado a salir ¿a dónde? Pues entonces los antónimos. Pues si yo estaba bajo el gobierno de Satanás, ahora salgo al gobierno de Dios. Si yo estaba en el reino de las tinieblas, ahora estoy en el reino de la luz. Si yo estaba en plena ignorancia, pues ahora estoy en pleno conocimiento. ¿Cierto? Si yo vivía en pecado, ahora vivo una vida santa. Si yo vivía en las obras de la carne, ahora vivo en el fruto del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Si yo andaba en la carne, ahora ando en el Espíritu. Si yo era un inservible, un inútil, pues ahora soy útil, ahora le sirvo a Dios. Ahora hago cosas para Dios. Si yo me ocupaba en las cosas de este mundo, ahora me ocupo en las cosas de Dios. Dese cuenta que usted no puede responder lo segundo sin haber respondido lo primero. Pero entonces siempre decimos, no, es que un miembro de iglesia es el que predica, sí, pero si no se ha desligado del pecado, si no se ha desligado de la carne, con su propio testimonio nefasto, está dañando su predicación, está dañando su sermón, está dañando la enseñanza, está dañando el servicio que dice que le está rindiendo o prestando al Señor Jesucristo. Entonces el miembro de iglesia siempre tiene que analizar esto en dos direcciones, en dos vías. ¿Realmente yo pertenezco a la iglesia? Sí, sí, claro, yo pertenezco a la iglesia. ¿Por qué? Es que yo pertenezco a la iglesia desde que nací porque mi mamá me llevaba. No, usted está totalmente equivocado, yo no le estoy preguntando eso. No entiende el concepto, no entiende etimología, no entiende definición. Usted no entiende significados. Entiendo a la luz de la Biblia. Pero mi mamá me llevaba a la iglesia desde que yo era pequeño, ¿no? Su mamá lo llevaba a una congregación desde que era pequeño. La congregación es el aspecto físico. La iglesia es el aspecto espiritual. ¿Cuántas personas han asistido a una congregación durante décadas? Décadas. Pero todavía no son iglesia. Hay congregaciones que no son iglesia. Analice esto y dígame si está de acuerdo. Hay congregaciones enteras que no son iglesia. Hay sectores completos de una congregación que no son iglesia. Porque hay sectores completos de una congregación que no se han desligado del mundo, que no se han desligado del pecado, que todavía hacen las cosas como se les ocurre y llevan disque 20 años, 30 años, 40 años, miembro de la iglesia. No es cierto, miembro de una congregación. El ser miembro de la congregación a usted no le exige que se desligue del mundo y que se ocupe en el servicio a Dios. El ser miembro de la congregación, lo único que a usted le exige es una cosa, ¿qué? Vuelvo y le repito la pregunta. El ser miembro de la congregación, lo único que a usted le exige es una cosa. ¿Qué?
El ser miembro de una congregación a usted no le exige que renuncie a las cosas del mundo y se consagre a las cosas de Dios. El ser miembro de una congregación solamente le exige a usted una sola cosa. ¿Cuál? Esa que usted está diciendo, que se congregue, asistir. Y ya todo el liderazgo estará contento porque usted fue. Y el pastor, el predicador o quien sea que dirija estará contento porque usted fue. Los hermanos están viniendo. Muy bien, los hermanos están viniendo. Pero preste atención a esto. Los hermanos que están viniendo están cambiando. Los hermanos que están viniendo son otras personas ya. Los hermanos que están viniendo o la gente que está viniendo ya no pertenece a las tinieblas, ahora está en la luz. Ya no son mundanos, ahora son espirituales. Ya no son carnales, ya no son perezosos, ya no son tibios, están avivados. Ya no le sirven al diablo, ahora le sirven a Dios. Quizás no. Quizás sí, quizás no. Sí se da cuenta de la gran diferencia. Entonces siempre que una persona me dice, yo pertenezco a la iglesia desde chiquito, siempre toca refutar y siempre toca enseñar para enderezar. Y siempre toca decir, no, usted pertenece a una congregación desde pequeño. ¿Sí? Pero eso de pertenecer a la iglesia desde pequeño, pues primero uno tiene que ver el fruto. Porque por sus frutos, ¿se acuerda? Que eso es por el fruto, por sus frutos los conoceréis. Lo único que se le exige a una persona para pertenecer a una congregación es que se congregue, que se reúna, que vaya. Ahora, lo que se exige a una persona para pertenecer a la iglesia de Cristo es que salga de y salga para o salga hacia. Que se desligue de acá y se ligue acá. Que se suelte de acá y se agarre acá. Que deje de ser un siervo del diablo y se convierta en un siervo de Dios. Que deje de ser un hijo del diablo y ahora sea un hijo de Dios. ¿Es más fácil pertenecer a una congregación o es más fácil pertenecer a la iglesia? ¿Qué dice usted? ¿Es más fácil pertenecer a una congregación o es más fácil pertenecer a una iglesia? Sí, esto se sobreentiende, sí, pero hay gente que no lo entiende. Se sobreentiende, pero hay gente que no lo entiende. Ahora mire, el caso es el siguiente. Hay gente que llega a una congregación creyendo que está llegando a una iglesia. Entonces, yo voy a ir el domingo para la iglesia. No, usted va a ir el domingo a una congregación, porque la congregación es el aspecto físico, material, visible. Pero el ser iglesia ya es un asunto espiritual, ya es un asunto conductual, ya es un asunto de comportamiento, ya es un asunto de testimonio. Si yo estoy en pecado, si yo estoy en pecado, ligado al pecado, de narices en el pecado, como el perro que vuelve a su vómito, como el necio que repite su necedad, como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el lodazal, yo soy miembro de una congregación, pero yo no soy miembro de la iglesia. Si no estoy haciendo nada por salir del pecado, sino que me complazco en el pecado, como dice Romanos capítulo 1, versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Si yo estoy en una congregación, pero me deleito en el pecado, yo pertenezco a la congregación, pero no hago parte de la iglesia. Porque entienda, la iglesia está conformada por los que son llamados a salir de y a consagrarse a. Esos son la verdadera iglesia. Esos son los que le sirven al Señor Jesucristo. Esos son los que tienen conciencia, reflexión, espiritualidad, piedad, devoción, apego a las cosas de Dios. ¿Eso quiere decir que no pecan? No, claro que pecan. Pero cuando un cristiano peca, lo que ocurre allá en su conciencia, cuando un hijo de Dios peca, lo que ocurre allá en lo profundo de su espíritu y en lo profundo de su alma es terrible. Y el Espíritu de Dios mismo se encarga de producir esas cosas terribles. Y eso terrible se llama el redarguir del Espíritu, la convicción del Espíritu. Que el Espíritu me agarre a mí, me lleve del Espíritu, me lleve del corazón y me postre a los pies de Cristo a pedir perdón. Es una cosa completamente diferente. Pero si yo me estoy complaciendo en el pecado y no siento el cargo de conciencia, ¿yo qué clase de hijo de Dios soy? ¿Qué clase de cristiano soy?
o qué clase de miembro de iglesia yo soy, ¿no es cierto? Entonces, mire, una persona que se congrega, pues va, asiste y cuando no quiere, no asiste. Uno que se congrega, uno que pertenece a una congregación. Pero el que pertenece a la iglesia, ese no juega de esa manera. Porque como es llamado a salir fuera, pues entonces él dice, es que yo me congrego. O sea, la norma mía es la congregación. Mientras que el miembro de una congregación, pues si quiere va y si quiere no va. Es diferente. ¿Sí se da cuenta? Lo mismo pasa con la oración. El miembro de la congregación, pues a él no le están preguntando y no le están midiendo su nivel de oración, pero al miembro de la iglesia sí, porque soy llamado a salir de la comunión con el diablo, ahora a ocuparme de la comunión con Dios, y eso se va midiendo por medio de la oración, se mide por medio del ayuno, se mide por medio del estudio de la Biblia, se mide por medio del congregarse, se mide por medio del conectarse y llenarse de la palabra de Dios a través de los discipulados, se mide a través de tantas cosas. No espere que un miembro de una congregación entonces esté ferviente y esté constante en una oración a las 5 de la mañana, porque no ve que él solamente piensa en congregarse el domingo, y eso sí puede. Porque si el domingo hay un plan de museos, me voy para el museo. Si el domingo hay un plan de centro comercial, me voy para el centro comercial. Si el domingo cumpleaños la tatarabuela, pues nos quedamos con la tatarabuela a partir el pastel. Ahora, no hay nada de malo en ir a un museo, ni a un centro comercial, ni partir la torta a la tatarabuela. Pero ¿por qué siempre sacrificando las cosas de Dios? ¿Por qué siempre desplazando las cosas de Dios? Porque es un miembro de una congregación. Pero el miembro de iglesia razona de una manera diferente, porque el Espíritu de Dios en su interior lo lleva a razonar de una manera diferente. Entonces él dice, pues yo me voy con la tatarabuela, yo me voy para la reunión y después partimos la torta. Pues la tatarabuela no la podemos mover. Ah, bueno, tatarabuela, entonces queda bajo el cuidado de, yo me voy para la congregación y cuando salimos de allá, que gloria a Dios salimos a las 11 de la mañana, pues entonces yo estoy llegando aquí apenas para partir la torta y para invitarla a almorzar. Así razona una persona que pertenece a una iglesia y así razona una persona que apenas es parte de una congregación, pero cree que pertenece a la iglesia. ¿Cómo razona una persona que se congrega? Pues una persona que se congrega cree que está en la religión, que está en la tradición, entonces espera que le pasen el platón, espera que le pasen el alfolí para dar cualquier moneda, cualquier cosa. Pero una persona que pertenece a la iglesia dice, no, yo salí de darle mis bienes, mi riqueza, mi patrocinio y mi subsidio a este mundo, de darle mi riqueza, mi patrocinio y mi subsidio al diablo. Ahora, mi riqueza, mi patrocinio, mi subsidio, mi siembra es para el reino de los cielos. Entonces, la persona que pertenece a la congregación diezma, la persona que pertenece a la congregación ofrenda, siembra, apoya y aporta según el Señor la haya prosperado. La persona que pertenece a la congregación dice, yo no puedo dar porque ¿cómo pago el resto? La persona que pertenece a la iglesia dice, no, primero mi Señor, Él es la prioridad y el Señor va a hacer milagros en toda mi economía, cosa que yo voy a tener como pagarle a los demás. Asistir a la congregación es una cosa hasta secular, mientras que pertenecer a la iglesia es una cosa netamente y profundamente espiritual, como usted se puede dar cuenta. Asistir a la congregación es agradar al hombre y ser miembro de la iglesia es consagrarse a las cosas de Dios. Mejor definición, difícil de encontrar. Mejor dicho, lo que yo he dicho como en media hora, Natalia lo resumió en 2 líneas ahí como para que no freguemos más. Es broma. Pero sí, asistir a la congregación es agradar al hombre y ser miembro de la iglesia es consagrarse a las cosas de Dios. Consagrado. Muy bien, consagrado. Por eso usted nota, mire, el que es miembro de una congregación está consagrado a un lugar o a una persona, mientras que el que es miembro de la iglesia está consagrado a Dios. Y al estar consagrado a Dios, pues con esa persona no hay problema. Usted sabe que va a estar el domingo, usted sabe que se va a conectar el lunes, sabe que se va a conectar el martes, sabe que se va a conectar el miércoles, el jueves y el viernes a la oración, porque está consagrado a Dios. Esas cosas que hace hablan de su congregación, de su consagración, perdón. Esas cosas que hace a grito entero está diciendo, yo soy una persona consagrada a Dios. Usted no va a dudar de que una persona consagrada a Dios se va a conectar a recibir la palabra de Dios, se va a congregar, va a orar, va a asistir a cuanta cosa el Señor nos permita hacer para acercarnos un poco más a Dios. Un ayuno, por ejemplo. Ahí está, el retiro espiritual, por ejemplo. Ahí está, ahí lo encuentra usted. La persona que es miembro de la congregación hay que rogarle a ella. Mientras que la persona que es miembro de la iglesia le ruega a Dios. Porque si está consagrado no hay que rogarle a la persona, ¿cierto?
que si está consagrado, ella se autodisciplina y se obliga a sí misma a hacer las cosas de Dios. Entonces, digamos, hasta el momento hemos tratado de encontrar las diferencias entre un miembro de una congregación y un miembro de una iglesia. ¿Está claro hasta el momento? Muy bien, muy bien. Ahora, ¿cómo le parece este análisis? ¿Cómo le parece esta explicación? Y hasta ahora vamos en el primer versículo, ¿no? Mientras que usted me va diciendo cómo le parece este análisis, cómo le parece la explicación, cómo le parece entenderlo así, cómo le parece. Y hasta ahora vamos en el versículo que dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues este mi gozo está cumplido. Entonces la congregación es sencillamente una consecuencia de la consagración que tiene el que pertenece a la iglesia. ¿Estoy siendo claro? La congregación es una consecuencia que aparece espontáneamente de parte de la persona que es miembro de la iglesia, que es verdadero miembro de la iglesia. ¿Va a ir a la iglesia? No me pregunté eso, obvio. Yo soy iglesia. ¿Sí? ¿Se va a congregar el domingo? De pronto no pueda. Y el otro tampoco, y el otro tampoco, y el otro tampoco. Mira, hay gente con la cual yo nunca tengo problema. Nunca hay que escribirle por qué no se congrega, por qué no aporta, por qué no hace. Pero a otras personas que definitivamente no, yo ya me estoy organizando para ahora sí comenzar a congregarme. Y eso me lo vienen diciendo desde antes de pandemia. Desde antes de pandemia. Ya me estoy organizando para comenzar juicioso, juiciosa. No, ese es un miembro de congregación. Dice, porque obvio es que nosotros como la iglesia, no es que usted no es iglesia, porque si usted fuese iglesia estaría consagrado al Señor. Y hasta ahora vamos en el primer versículo, pero es que vuelvo al tema. Usted sabe quién es Juan el Bautista, usted sabe quién es Cristo, y hay que aclarar lo que es la iglesia. Porque de pronto él diga, no, es que yo voy todos los domingos, entonces yo soy iglesia. No, el que vaya todos los domingos no quiere decir que sea iglesia. Porque puede ir todos los domingos, pero sus manos, pero su mente, pero su corazón, pero sus pies están manchados de pecado. ¿Mm? Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos capítulo 7, versículo 4. Me avisa cuando ya, por favor. Bien, dice el texto, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ya pasamos por la exposición del capítulo 7 de la carta de los Romanos. Sobre el versículo 1 usted va a encontrar un título que dice analogía tomada del matrimonio. El versículo 1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Recuerde que el tema del capítulo 7 de la carta a los Romanos es la liberación de la ley. Cómo el Señor nos liberó de ese sistema legalista. Nos liberó del sistema legalista por medio de la muerte. Por medio de la muerte del antiguo esposo. Dice que murió. Y al morir, pues la mujer, ahora viuda, queda libre para casarse con quien quiera. Por eso llega el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Ahora puede ser de otro. Ahora se puede casar con otro. Con otro. Porque la causal de la causal que le avala el volverse a casar con otro fue cumplida a cabalidad.
Entonces ahora es de otro, de otro. ¿Y quién es ese otro? Del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Ese otro, pues es el Señor Jesucristo, aclarando quién es el esposo mencionado en Juan capítulo 3, versículo 29. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Me avisa cuando ya, por favor. Ya, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cuántas verdades contiene este versículo, no? Os celo con celo de Dios. Qué impresionante. Os celo. Dice, os he desposado. Ahora, yo celo a la iglesia. ¿Por qué? Porque tengo que presentar esa iglesia, porque dice para presentaros como una virgen pura a Cristo. Vamos a lo siguiente. Es la imagen del cuidador de una mujer virgen, que puede ser el papá de una niña virgen. ¿Y cuál es el cuidado que le tiene el papá a una niña virgen? Si usted ha pasado por ahí o está pasando por ahí, me puede contar su testimonio, por favor. ¿Cuál es el cuidado que le tiene un papá a una niña, a una adolescente virgen? ¿La cuida o no la cuida? ¿Está pendiente o no está pendiente? ¿La cela, que es la palabra que aparece en el versículo 2, o no la cela? No solamente en el caso del papá, también en el caso de la mamá, ¿sí? También en el caso de la mamá. Usted cuida a su niña que es virgen, usted cuida a su niña que es doncella, usted cuida a su niña que es pura y casta en ese sentido. ¿Hay un cuidado o no hay un cuidado? La pregunta es para todo el mundo acá, ¿cierto? Entonces, como la pregunta es para todo el mundo acá, esperamos respuesta de todo el mundo aquí. Por favor, el mejor cuidado. Claro que sí. Cuidado, protección. Las niñas no entienden esto, las adolescentes no entienden esto, ¿no? Con lo único que se queda la niña o la adolescente es con un papá o con una mamá fastidiosa y calantaletosa. Claro, a veces el cuidado que le da el papá o a veces el cuidado que le da la mamá ya es una sobreprotección harta y aburridora. Y algunas terminan por irse de la casa porque no aguantaron tanto fastidio. Pero aquí estamos hablando de un celo racional, de un cuidado racional, de un cuidado inteligente. Como dice la escritura, la mujer sabia edifica su casa, un cuidado con sabiduría. De eso está hablando. Que no se vaya a meter con cualquier hombre. Muy bien. La mejor atención llevándola con mucha sabiduría. Eso es correcto, mucha sabiduría. Usted aprieta demasiado y la perdió. Y usted la soltó demasiado y la perdió. La analogía de la cometa nunca se me va a olvidar. En el caso de los adolescentes, usted tiene que soltar la piola, como quien eleva una cometa, soltar la piola, la pita, ¿sí? Pero en una medida perfecta, en una medida correcta. Si usted la suelta demasiado, se le pierde. Y si usted la recoge o la jala muy duro, se le cae. Entonces hay que ir soltando, pero jalando, jalando, pero soltando. La idea es que crezca. Claro, va a crecer. En este momento es un niño, en este momento es un adolescente, pero va a crecer, ¿sí? Se va a enamorar, va a conseguir un novio, va a conseguir un marido, va a hacer un hogar y se va a ir. Punto. Ya, hay que ponerlo en la cabeza, hay que ponerlo en el corazón. Ya, se fue. Nosotros no creamos hijos para nosotros mismos. Nadie cría hijos para ellos mismos. Nosotros estamos criando hijos para Dios y que tomen la mejor decisión y que se eleve y que crezca y que progrese como crece una cometa, como se eleva una cometa, pero que se eleve bien, no que se eleve de tal manera que se perdió la cometa. Me quedé con el carrete de la piola y la cometa se perdió. Pero al mismo tiempo no puede ser una cometa que apenas elevo yo a 2, 3 metros, porque eso no es elevar una cometa. Mire cómo eleva la cometa, no está elevando la cometa. Para decir que una cometa elevó, tiene que estar allá entre las nubes. Y qué rico, qué chévere que ese hijo o esa hija yo la voy a crecer allá alto, que llegue más alto de lo que yo pude haber llegado en la vida, pero que yo pude haber
que yo pude haber llegado allá, que no lo hice porque fueron otras condiciones, otro contexto, pero que esa personita sí lo hizo y lo hizo con mi dirección, con mi oración, con mi sabiduría, cosa que yo la vea allá en el estrellato, qué cosa tan maravillosa, pero en el estrellato, no estrellada. Se requiere demasiada sabiduría. Demasiada sabiduría. Y aquí está diciendo, regresando al texto bíblico, porque os celo con celo de Dios. El apóstol Pablo dice que se lava. ¿A quién se lava? Pues os he desposado con un solo esposo. ¿Quién es el esposo? Usted ya sabe, el esposo es Cristo. Para presentaros, le está hablando a la iglesia, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es lo mismo. El apóstol Pablo, en su función de papá espiritual, padre espiritual de los corintios, dice que se lava a la iglesia de los corintios porque la idea era presentar a la iglesia de los corintios como una virgen pura, pura, que se había desposado y tenía que contraer nupcias con el novio que se iba a convertir en el esposo, es decir, la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién está entendiendo aquí la analogía del apóstol Pablo? El apóstol Pablo viene siendo acá como el papá, el padre espiritual. Los corintios vienen siendo como la iglesia, aunque muchos corintios no eran de la iglesia. Muchos corintios apenas eran miembros de una congregación. ¿Se acuerda que los corintios ponían pereque para absolutamente todo? Y él tuvo que pelear muchísimo con los corintios. Realmente de todos los corintios que llenaban las congregaciones, solamente había un puñado de verdaderos miembros de iglesia. Y él dice, a esos que son verdaderos miembros de iglesia, yo los celo con celo de Dios. Los cuido como un padre espiritual cuida a su hija virgen, porque la hija virgen tiene que desposarse, tiene que casarse con un tipo que valga la pena. Eso no es. Y aquí el que vale la pena, hablando en términos espirituales, es Cristo. Ese vale la pena. Él vale la pena. Ahora, ¿vale la pena según la perspectiva de quién? Vale la pena según la perspectiva de Dios. De Dios. No vale la pena según mi propia perspectiva, sino que vale la pena según la perspectiva de Dios. Por eso hay que preguntar cuando se está escogiendo pareja, ¿sí? Cuando se está organizando, preparando el corazón para un noviazgo o más allá, para un matrimonio y una convivencia, ¿sí? Hay que esculcar en la mente de Dios y hay que encontrar cuáles son las perspectivas, pero divinas, no las mías. Mis perspectivas pueden ser lo más mundanas, lo más egoístas, lo más regodientas. ¿Quién me entiende el término regodiento? Mis perspectivas pueden ser lo más complejas, pueden ser lo más fregadas que existan. Esas son mis perspectivas. Pero aquí no son sus perspectivas. Aquí es la perspectiva de Dios. No qué es lo que yo quiero para mi vida. ¿Eso qué importa? Si la mayoría de las veces nosotros persiguiendo lo que queremos en la vida, nos equivocamos. Se los dice un tipo que tiene experiencia en esto. Un día, una vez, una época, una situación, una experiencia, ¿sí? Por la cual uno pasa, por la cual usted pasa, persiguiendo lo que uno cree que es lo mejor para uno, según su propia mente, según su propia ideología, según sus propias perspectivas, y resulta uno metiéndose por allá entre las patas de las vacas y entre las patas de los caballos. Y si usted se mete entre las patas de las vacas y si se mete entre las patas de los caballos, pues dígame, ¿qué se lleva? ¿Qué es lo único que va a sacar de ahí? ¿Y quién lo mandó a meterse entre las patas de las vacas y entre las patas de los caballos? Su propia perspectiva, su propia ideología, lo que usted creía que era lo mejor para usted según su cabeza, según lo que escuchaba, según lo que le enseñaban, según lo que le decían. Por eso aquí de lo que se trata es de que no se haga mi voluntad sino la tuya. No es lo que yo quiera para mi vida, es lo que tú quieras para mi vida. ¿Usted se acuerda del texto que dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella? Pero ¿cuál bendición? La de Jehová. Entonces que el Señor traiga a mi vida esa bendición, que sea la de Jehová, porque me va a enriquecer y porque no va a añadir tristeza con ella. Pero que no sea mi propia mente, mi propia cabeza, mi propio corazón, mi propia ideología, mi propia perspectiva. No sé ni cómo expresarlo ni cómo decirlo, pero yo creo que usted me lo está entendiendo y me lo está entendiendo muy bien.
Que la oración que yo tengo que hacer es: traiga, Señor, todo lo que usted considere que debe estar en mi vida, sea lo que sea y sea quien sea. ¿Quién me lo está comprendiendo? Se lo repito: traiga usted, Señor, a mi vida todo lo que tenga que estar en mi vida, sea lo que sea y sea quien sea, porque tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Mientras que esa bendición, que no es bendición, que llega a mi vida, que yo mismo la busqué, que yo mismo la procuré por mi propia mente, por mi propia ideología, por mi propio capricho, esa ni me enriquece y lo único que va a añadir son tristezas, lágrimas, soledades, traiciones y depresiones. ¿Es así o no es así? Mucho silencio. Mucho silencio, pero es que mire, si yo sigo en la misma terquedad, yo voy a tener que pasar por la misma experiencia otra vez. ¿Quiere eso otra vez? ¿A qué se está refiriendo? Usted sabe a qué me estoy refiriendo. Porque Dios no lo pone a uno a hablar aquí las cosas porque sí. Y si estamos hablando de repetir la misma situación otra vez y le estoy hablando a 16 personas, pues esto debe ser para 16 personas o específicamente para alguien o para un sector de este discipulado. ¿Quiere volver a pasar por esa experiencia otra vez? La experiencia de tristeza, soledad, traición, de que le den su patada por estar entre las patas de los caballos. No. Entonces, ¿qué quiere en su vida? La bendición de Jehová, porque esa es la que me enriquece. Y yo quiero ser enriquecido en todo sentido. Y que no me añada tristeza. Claro que sí, que sea felicidad. Yo necesito ser feliz o no necesita ser feliz. Yo necesito estar en paz o no necesita estar en paz. Y mire de dónde sale esto. Esto sale de una analogía del apóstol Pablo diciendo: yo celo a la iglesia de los Corintios como un papá con su hija virgen, porque tiene que ser desposada y tiene que contraer matrimonio con un tipo que valga la pena, y ese es Cristo. Y ahí está usted la analogía de la iglesia como la novia que se va a convertir en esposa en las bodas del Cordero, y Cristo como el novio que se va a convertir en esposo de la iglesia en el mismo momento, en las bodas del Cordero. Pero al mismo tiempo usted encuentra a Pablo celando a la iglesia, a Pablo insistiéndole a la iglesia, como yo le insisto a usted y al que sea que escuche esta clase más adelante, le insisto a usted, cuidándolo, celándolo, diciéndole: su comportamiento tiene que ser como el de una virgen pura. Su comportamiento tiene que ser como el de una virgen casta. Su comportamiento tiene que ser como el de una doncella. Así tiene que ser el comportamiento. Porque usted es iglesia, no congregación. El Señor no se va a casar con una congregación. El Señor se va a casar con una iglesia. ¿Quién lo entiende? Yo ya voy terminando por hoy. El Señor es el novio no de una congregación. El Señor es el novio de una iglesia. El Señor va a contraer nupcias no con una congregación, va a contraer nupcias con una iglesia, o sea, con gente consagrada, con gente entregada, como una virgen, guardándose, como una virgen cerrada completamente. ¿Cerrada a qué? Cerrada en su mente, cerrada en su corazón, cerrada físicamente también a este mundo, esperando a Cristo, esperando al novio, esperando ese momento del matrimonio. Una virgen fiel, una virgen casta, una virgen pura, una virgen que sabe cómo comportarse. El apóstol Pablo celaba a los corintios y cómo le hablaba a los corintios. Yo debo hacer lo mismo, debo celarlo a usted, por eso tengo que hablarle así y no le puedo hablar de otra manera. ¿Por qué? Porque es su castidad, es ese guardarse lo que está en juego. Y el diablo ronda alrededor. Mira el versículo que sigue. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, usted dijo allá arriba, espera a ver si lo encuentro. Lo que pasa es que hemos estado como muy atentos a esta última parte, ¿cierto? Pero usted escribió algo así como, ahí está, Marta Miriam León Beltrán dijo que no se vaya a meter con cualquier hombre, que no se va a meter con cualquier hombre, porque alrededor de la doncella, alrededor de la virgen, alrededor de la mujer pura, hay mucho tipo engañador, volviendo a la analogía. ¿Es así o no es así? Hay mucho tipo que quiere meter el cuento, ¿sí o no? Hay mucho
tipo que tiene labia, que tiene verbo, que quiere engañar, que quiere calentar las orejas. ¿Es así o no es así? Es así. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, la engañó, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, como el apóstol Pablo vio que alrededor de la Virgen pura, que es la iglesia, rondaba el diablo y que el diablo echa el cuento como se lo echó a Eva en el huerto del Edén, por eso fue que Eva cayó y después cayó Adán, para que la Virgen no caiga, porque si la Virgen cae ya no es virgen, porque si la pura cae ya no es pura, porque si la doncella cae ya no es doncella, ahora es una cualquiera, que le falló al novio, que se tiró el matrimonio, imagínense. Entonces el apóstol Pablo dice, me toca como un papá cuidar a la hija, se la da a la hija, y apenas yo vea que se acerca la serpiente, apenas yo vea que se acerca la culebra, apenas yo vea que se acerca el pendejo este, apenas yo vea que se acerca el tontarrón este, pues ¿qué hago? Chao, porque es celo de Dios, porque es cuidado de Dios, porque es mi responsabilidad con Dios. Y hasta aquí llegamos. ¿Cómo le pareció la clase de hoy? Dice Marta León, le echo agua caliente. Es exactamente lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cómo le pareció la clase de hoy? Directa y clara. ¿Cómo le pareció? Excelente. ¿Cómo le pareció? Intensamente buena. Intensamente buena. Esa respuesta está buena. Edificante, gloria a Dios. Muy edificante como todas. Muy buena, maravilloso, muy claro, muy interesante. Bueno, gloria a Dios. Preparando para matrimonio. Muy bien. Supremamente edificante. Gloria al Señor. Toda la gloria, honra y alabanza sea para ti, Señor. Es obvio que cuando yo pregunto cómo les pareció la clase, no les estoy diciendo cómo les parece como yo doy la clase, sino cómo les parece lo que tú hablas a través de la boca de una vasija de barro, Señor. ¿Cómo les parece lo que tú enseñaste? Porque eres tú enseñando, no soy yo, Señor. Procuro de que no soy yo. Esas cosas así de chéveres, así de inteligentes, nunca van a salir por mi boca, humanamente hablando. Esas cosas así de chéveres, así de interesantes y así de inteligentes, solamente provienen de ti. Yo te ruego, bendito Señor, porque se dijeron tantas cosas en esta clase. Yo te pido que esa parte, ese rema, Señor Dios, se clave en lo profundo de nuestro corazón y produzca un cambio. Te lo suplico, Señor. Y te quiero rogar, mi Dios, por esa persona que está a la expectativa de que le lleguen cosas a su vida o de que le lleguen personas a su vida, Señor Dios. Te ruego por esa persona, para que esa persona se concientice, para que esa persona quiebre su orgullo, quiebre su voluntad, se rinda a ti, rinda lo que piensa, lo que quiere, porque es que eso no le ha funcionado en el pasado. Y sigue queriendo lo mismo, pensando lo mismo, anhelando lo mismo, Señor Dios, pues va a resultar en las mismas, repitiendo el año como en los colegios, repitiendo el semestre como en las universidades, repitiendo experiencias dolorosas, para nada, Señor. Por eso que esta persona, mi Dios, te diga, Señor, trae a mi vida lo que tú quieres que esté en mi vida. Y trae a mi vida las personas, los sujetos que quieres que estén en mi vida. Porque tu bendición, lo que tú traes a mi vida, a mí me enriquece. Yo quiero eso. Y tú no añades tristeza con ello. Yo no quiero tristeza. Yo quiero darme, Señor, la oportunidad de ser feliz. O con esas cosas, o con esas situaciones, o con esas experiencias, o con esas personas, Señor Dios. Yo te lo pido. Yo te lo suplico. Gracias por hablarme hoy de celo, de cuidado, de castidad. Gracias por hablarme hoy de virginidad, de comportamiento, de testimonio y por enseñarme la diferencia entre ser miembro de una congregación, cualquiera lo puede ser, o ser miembro de una iglesia, y ahí sí no cualquiera lo puede ser. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.